Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo es entonces lo que nosotros estamos escuchando en este Evangelio. Hay otras posibilidades también que nos presenta la liturgia del día de hoy al celebrar esta gran solemnidad, ¿verdad? La fiesta de San José, esposo de la Virgen María. ¿Y cuál es la característica esencial, queridos amigos, de la figura de San José? San José es quien da la identidad a Jesús. Porque esto es lo esencial y lo fundamental que el autor sagrado, la comunidad, cuando nos narran estos acontecimientos que tienen relación de la vida de José con el niño, es decir, con Jesús, con nuestro Salvador, con el Mesías, quiere decir, queridos amigos, que es José el que le da la identidad al niño Dios. De otra manera podemos decir que no existiría salvación, que no existiría Mesías, queridos amigos, si el niño Jesús no recibiera nada más y nada menos que la identidad de su padre, es decir, de San José, que le está transmitiendo la identidad. ¿Por qué? Y nosotros conocemos muy bien, Lucas nos narra el nacimiento del niño Jesús, el ángel Gabriel que es enviado y dice: por obra del Espíritu Santo, María engendra al Salvador. Es decir, que este es el Hijo de Dios. Pero recordemos que las profecías añadeñas en Tuponacuri, a través de la primera lectura, sobre todo el Emmanuel entre nosotros, esto quiere decir, queridos amigos, que para nosotros es importante la figura de Jesús, que sea el Salvador de la tribu, dice, de David. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a pertenecer a la tribu de David? Y a la tribu de David pertenecemos, queridos hermanos, o pertenece el niño Dios a través del linaje de San José. Es importantísimo entonces, dentro de nuestro caminar, de nuestra vida cristiana, ¿cuál es entonces la función específica aquí del Padre, que nosotros decimos el Padre putativo del niño Dios? Justamente el hecho de darle su identidad. Jesús proviene de la tribu de David, como la profecía había dicho. Justamente el libro de Samuel nos narra de todo eso. Desde el trono de David entonces surgirá este Mesías, que será el Salvador del pueblo de Israel. Así se cumple la promesa de Dios. Y eso lo hace San José, porque San José pertenece a la tribu de David, y de la tribu de David proviene la identidad del niño Jesús, que recibe por medio de San José. Y entonces, si hablamos de identidad, queridos amigos, tenemos que ahora comenzar también nosotros a hablar de nuestra propia identidad, porque que San José es el que le da la identidad al niño Jesús.
Añande ko anga ña ponanduana, añande mate ko bala ñande identidad hina. Va esa gua identidad bala ya vereko hina. Nuestra cédula de identidad ya es allá, digo ya cada uno ella vereko allá de ko bebe la ñande foto lleva. Pero será que la identidad de seguidores de Jesucristo, la identidad de nuestra vida cristiana, corresponde justamente a estas promesas que Dios quiere que nosotros realicemos en este mundo? ¿Será que nosotros también recibimos esta identidad, pero hoy es aquella identidad que nos da justamente Jesús? Cada uno de nosotros, si tenemos nuestra identidad. Y así vayamos pensando en nuestra misión, cada papá que le da esa identidad a su propio hijo, esa mamá que le da la identidad a su propio hijo. Pero ñame eigo y chumecuera hina la identidad de verdaderos cristianos. Ñame eigo hina lleva peñane membecuera ñandera cuera la identidad de seguidores de Jesucristo porque vivimos de acuerdo a su evangelio. Es una linda pregunta. Y la respuesta, por eso es una pregunta retórica, la vamos a dar cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea.